Amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Dios bendiga vuestras vidas. Acá estamos una vez más, contentos, en familia. Damos gracias a Dios por todo. Damos toda la gloria al Rey. Oramos para que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Que Dios esté bendiciendo, esté dando las fuerzas, ¿sí? Dios está presto para hacer habitación en los corazones y comenzar en vuestras vidas una intimidad, una unidad, un llamado, una convocatoria, ¿cierto? Que se llama justicia, se llama vida, eso que tanto necesitamos en estos tiempos que corren: justicia, vida, paz, gozo, ¿sí? En el espíritu, dominio propio, longanimidad, ¿cierto? Que es ese ánimo paciente en el Señor, perseverante, ¿cierto? Que Dios imparta en nuestras vidas toda ese carácter en Cristo que necesitamos redescubrir, y está en nosotros, está dentro nuestro, está impartido en nuestro ADN espiritual, y es lo que nuestras vidas va atesorando. Eso es lo que nos alimenta, ¿sí? En un fundamento, ¿cierto?, que es lo más importante para nosotros, ¿sí? Más en estos tiempos de tanta inestabilidad, ¿cierto? Porque sin Cristo, sin la persona, sin la sustancia del Espíritu, nuestras vidas estamos verdaderamente perdidos, ¿sí? Este es un tiempo de que el Señor nos pone, ¿cierto?, en la brecha para poder hablar de su persona, ¿cierto?, identificando los tiempos, ¿sí?, entendiéndolos y redimiendo el tiempo, ¿sí? Damos gracias al Rey. Damos gracias al Rey por su gran amor, hermano. Su gran amor derramado en nuestros corazones. Su gran misericordia para con nuestras vidas, ¿sí? Por su gracia solamente nosotros podemos hablar esta grandeza tan grande, tan tremenda, tan indescriptible que es Dios. Dios poniendo su mirada en este mundo, en esta tierra, ¿sí?, y intercediendo delante del Padre constantemente a favor, ¿sí?, de esta tierra, y no de esta tierra tan solamente, primeramente aquellos habitantes, aquellos moradores de esta tierra. Su mirada en esta noche se puede sentir sobre todo el mundo, ¿sí?, dándole gracias a Dios por cada uno de sus hijos, dando gracias a Dios por cada uno de aquellos que conforman su iglesia, el vasto pueblo de Dios, aquellos que fueron trasladados
de las tinieblas a la luz, ¿sí? Aquel que son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo alrededor del mundo, por cada hermano, ¿sí? Pidiéndole al Señor en esta época que derrame de su amor primeramente en nuestros corazones, ¿sí? De su sabiduría en todo entendimiento espiritual, en todo entendimiento. Sabiduría de lo alto, iluminación de Dios, se active en nuestras vidas, ¿sí? Que sepamos ver la persona de Cristo en su palabra, ¿sí? ¿Por qué te digo, querido? Porque hoy en estos tiempos hay miles de doctrinas que están dando vuelta en la iglesia. Hay miles y miles de filosofías, ¿cierto?, que están dando vuelta el pensamiento cristiano y están permeando, por así decirlo, están impidiendo, ¿cierto?, que las personas entren al corazón del mensaje mismo, que es la persona de Cristo. Por eso en este tiempo es válido pedir y decirle a Dios que los velos, Señor, se caigan, se corran, ¿sí? Y que podamos tener esa palabra viva, fresca, ¿sí? Que pueda impactar los corazones, pueda producir cambios, ¿sí?, en todas las áreas. Cambios, no un cambio temporal, sino un cambio, que ese cambio siga su procedimiento interno en nuestras vidas. Que Dios tienda su mano, que Dios extienda su mano sobre todo el partido de Mar Chiquita, sobre sus gobernantes, ¿sí? Que Dios tienda su mano sobre todas las familias de este hermoso partido de Mar Chiquita, de esta Coronel Vidal, ¿sí? Que Dios extienda su mano sobre los hogares. No estoy hablando de casa, estoy hablando de hogares, porque hay muchos que de esos hogares, ¿cierto?, que un hijo está aquí, otro hijo está en España, está en Alemania, está en Tailandia, está en Turquía, diferentes lugares, pero el hogar está unido. La familia tiene en su pensamiento ese hijo, esa hija que se fue, y ese hijo y esa hija que se fue tiene su pensamiento en su familia. Son vínculos espirituales, ¿cierto?, en Dios, que tienen un asiento en lo emocional. Que Dios bendiga, que Dios bendiga todas las emociones, ¿cierto?, del papá, de la mamá, del hijo, del abuelo, ¿sí?, que son ese filtro en el cual nosotros nos gozamos, lloramos, nos reímos, nos abrazamos, tenemos un encuentro con nuestro familiar, ¿sí? Es muy importante que vos tengas que saber que esa fuente viene del Señor, ¿sí? Esa fuente viene del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en tu lugar de trabajo, que Dios en este tiempo te rejuvenezca como el águila, como dice su palabra. Que Dios te levante, ¿sí? Y tal vez estás pasando una batalla, ¿cierto?, en algún área de tu vida, ¿sí? Estás pasando una prueba, una lucha en tu interior, ¿sí?, con algún vicio, algún problema de conducta, ¿sí?, alguna cosa que a veces no cierra, alguna locura dentro, porque el ser humano venimos de una conducta, de una naturaleza viciada,
¿sí? Llenos de complejos, llenos de contradicciones. Bueno, en este tiempo es que el Señor, a través de su verdad, que es Cristo Jesús, va a hacer los arreglos, tan importantes arreglos, ¿sí? De fondo, para que toda tu persona espiritual, todo tu hombre interior, ¿sí? Pueda contener y atesorar la verdad que es Cristo Jesús, ¿sí? Este es el tiempo para nuestras vidas. Dios bendiga a los hijos, Dios bendiga a los nietos, ¿sí? Que Dios provea, amado, que Dios provea el trabajo, Dios provea los alimentos, tal vez los medicamentos, tal vez tengas que pagar una deuda. Bueno, Dios esté obrando, le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que obre, querido, que obre, querido. Que Dios bendiga grandemente los corazones, ¿sí? Nosotros estamos mirando el libro de Gálatas, el libro de los Gálatas, un libro verdaderamente asombroso, un libro verdaderamente, como dice un maestro, verdaderamente mata demonio, con todo lo que habla, con todo lo que está tratando el libro de Gálatas. Estoy mirando diferentes versiones y verdaderamente es un libro que nos expone, ¿cierto?, de una forma fenomenal, ¿cierto? Más a muchos de nosotros que nos creemos dueños de la verdad o que repetimos como loro tradiciones humanas, mandamientos de hombre. ¿Hasta cuándo vamos a estar con eso? ¿Sí? Lo escuchamos hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, ¿cierto? En muchos lugares las congregaciones están todavía cruzando el Jordán, todavía están en el desierto, todavía están con los mandamientos, con los sacrificios, ¿sí? Porque hay algunos dichos que se han enquistado dentro de las congregaciones y no ha dejado avanzar en cuanto a la doctrina a mucho pueblo, ¿sí? Y entre eso estoy yo, lógicamente, ¿sí? Esto es un tiempo que el Señor, querido, nos tiene que iluminar. Por eso nosotros quería tomar este momento para poder tener una lectura gracias, Rey. Adoramos al Señor, honramos su nombre. Gracias, Jesús. El libro de Gálatas, capítulo 4. Sí. Tremendo lo que habla el Señor. Vamos a ir un poquito atrás. Gálatas capítulo 4. Lo que quiero decir, continuando lo que se venía hablando, por eso vamos a hacer una cosa, hermano. Vamos a hacer las cosas como corresponden. Gracias, Jesús. Porque si no, no hay una conexión. Vamos a hacer lecturas. Dice acá, mira, esta versión Pellita, esta versión está hablando acá: oh Gálatas insensatos, el capítulo 3, ¿quién contiende celosamente por ustedes?
Porque he aquí Jesucristo fue presentado frente a sus ojos como crucificado. Solamente esto deseo saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o por el escuchar de la fe? Tan insensato así son, habiendo empezado en el Espíritu, ahora terminarán por la carne. ¿Sí? Gloria a tu nombre, Señor. ¿Han padecido todo esto en vano? Ojalá que no haya sido en vano, dice esta versión. Ahora bien, aquel que les da el Espíritu y realiza portentos entre ustedes, ¿lo hace mediante las obras de la ley o por escuchar por fe? Son preguntas que está haciendo el Señor acá. Tan insensatos así son, dice el Espíritu Santo acá en su palabra. Habiendo empezado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. ¿Han padecido todo esto en vano? Ojalá que no haya sido en vano. Ahora bien, aquel que le da el Espíritu y realiza portento entre ustedes, ¿lo hace mediante las obras de la ley o por escuchar por fe? La ley, por un lado, nos guía a Cristo. ¿Sí? Antes, cuando Cristo no estaba, todavía no había venido en esta tierra, ¿cierto? Había un pueblo llamado Israel que había sido llamado por Dios a ser luz, a ser la nación luz en el mundo, ¿sí? Y de llevar esta verdad en el mundo, ¿sí? Pero Israel no pudo entender esta verdad en el Señor, ¿cierto? Porque se manejaba por ley, no escuchó por fe. Cuando viene Cristo, viene la perfección, viene lo perfecto, ¿cierto? A inyectarse en esta tierra a través de la persona de Jesús, ¿sí? Y Él es el cuerpo del mensaje, Él es el corazón del mensaje. De Él nosotros comemos, Él es nuestro pan de vida, Él es nuestra agua, ¿cierto? Que sacia nuestra sed espiritual, porque hay una búsqueda en el hombre, ¿cierto? Y hay un encuentro que se produce y se activa en el interior. Dice su palabra: ahora bien, aquel que les da el Espíritu y realiza portentos o milagros entre ustedes, ¿lo hace mediante las obras de la ley o por escuchar de la fe? Acá la respuesta es por escuchar por la fe, ¿verdad? Nosotros escuchamos, abrimos el corazón a este mensaje verdaderamente, y hay algo poderoso que se activa en nuestro interior. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Cuando Abraham, ¿cierto?, Dios le habla, él le cree y fue contado como justo, no por obedecer leyes espirituales en un templo, en X, sino por escuchar con fe. Le creyó a ese padre todas las cosas que le dijo
que lo iba a hacer una nación grande, ¿sí? Que iba a tener una descendencia, que iba a tener un linaje, ¿sí? Que iba a tener hijos, siendo su mujer estéril. La mujer de Abraham era estéril, ¿sí? Bueno, el Dios le dijo: mira las estrellas del cielo, Abraham, así será tu descendencia. Mira las arenas del mar, así será tu descendencia. Incontables, ¿sí? Y él es el padre, de él iba a salir, ¿cierto? Después de muchos tiempos, después de 14 generaciones, iba a nacer alguien llamado Jesucristo, la simiente perfecta, el segundo Adán, como dice por allá por Corintios capítulo 5, el segundo Adán. El primer Adán, alma viviente; el segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia entre los dos Adán? Que la vida que tenía el Adán, que habla la Biblia en el Génesis, no podía ser impartida a otro ser humano en lo espiritual. Pero el Cristo viviente, el que resucitó de la tumba, ¿sí? Es ese espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante se imparte a través del mensaje que damos, ¿sí? Y la persona que le cree abre el corazón y es vivificado y recibe vida eterna. Ahí va. Recibe vida eterna, todo gratuitamente, sin que vos tengas que gastar absolutamente nada ni tengas que hacer nada. Eso es un regalo de parte del Señor. Eso solamente se puede recibir a través de la fe, no de obedecer mandamientos. Mandamientos de hombre, de religiones, basura. ¿Sí? Eso solo te trae rutina, te trae fastidio, insatisfacción, ¿ok? No le podés impartir nada a un hijo, no le podés impartir nada a una hija, porque son palabras de hombre muertas, no tienen una raíz en su palabra, en la persona de Cristo. Este Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. El que esté muerto y cree en mí vivirá. ¿Sí? Estamos hablando de resurrección. Estamos hablando de un nivel verdaderamente que muchos es necesario que tengan que entrar en una rutina, como las religiones. Y esta resurrección y vida es la energía en nuestro interior, a través del Espíritu, que nos resucitó en el momento que creímos y escuchamos el mensaje, y es lo que impartimos a nuestros hijos, a nuestros nietos. No es necesario andar hablando mucho, ¿cierto? Con el solo hecho del papá, la mamá, en la presencia del hogar, ese hijo, esa hija va a ser impactada para siempre en su vida y nunca se va a desviar. Y en el momento que se va a desviar, siempre va a estar ese papá y esa mamá que va a tener la gracia de Cristo y va a restaurarla, va a restaurar ese hijo y esa hija que en estos tiempos tanta falta hace. Muchos se ríen de estas cosas que hablamos, pero yo te voy a contar cuando vos tengas tu edad, 70, 80, 90 años, y mires para atrás y veas ese hijo que viene encaminado, esa hija que viene encaminada. Porque esto no es tanto hablar, es necesario expresarlo,
pero en la vivencia, yo acá en mi casa, estas cosas casi no se hablan, pero con solo mirarnos nomás, mi esposa, mis hijos, tenemos nuestros momentos. Muchas familias tienen la costumbre, por ejemplo, de orar. Nosotros no tenemos esa costumbre porque sabemos, hay mucha gente que dice, no, hay que orar para que el Señor bendiga. No, vos sos el bendito, yo soy el bendito. Nosotros no necesitamos bendiciones porque Cristo ya puso todo en nosotros. Dice que Él nos dio toda bendición en los lugares celestiales. Él nos sentó juntamente con Cristo. Eso es una realidad espiritual. Es muy poderosa y no lo vas a entender ahora ya en este momento, pero lo vas a ir entendiendo, porque Dios te va a ir abriendo tu corazón, ¿sí? Para que vos entiendas todas estas verdades. Por ese hijo y esa hija se va a sentir verdaderamente lo que tal vez uno no tuvo, o tal vez sí, ese abrigo, ese amor, ese cariño, ese respeto, el respeto de hermano a hermana, el respeto que va a tener el papá con la mamá con el papá, no un respeto por miedo, por violencia como había antes, ¿cierto? Sino un respeto verdaderamente que va a ser impartido del cielo a tu persona. Y ese hijo va a crecer, y vos tal vez es una persona callada, no habla, pero Dios ya puso todo un plan en su vida, en su corazón, de lo que va a ser. Y cuando nosotros, hijo, me parece que ya el hijo ya, papá, yo ya tengo un plan para mi vida, pero dale un tiempo y Él te lo va a contar, Él te lo va a hablar. Todas esas cosas van a ir fluyendo, ¿verdad? Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia, ¿sí? Impartió justicia inmediatamente el Señor sobre Abraham, aunque era un pecador, lo declaró justo, lo sentenció justo. Esta es una persona justa porque creyó en lo que yo le dije, ¿sí? Sin verme, él creyó. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe, anunció a Abraham las buenas nuevas de antemano, como dice en la Santa Escritura: en ti serán bendecidas todas las naciones. Fíjate vos, acá Dios personalmente, 400 años antes, 500 años antes de que el pueblo de Israel sea sacado de Egipto, Dios le habló a Abraham de Jesucristo, del Evangelio que hoy nosotros estamos hablando. Dios lo puede hacer, Dios lo hizo con Abraham. Y le dijo, mira, por ejemplo, le dio unos tips, ¿no? Como dicen hoy en día. Abraham, vas a tener un hijo. Abraham dijo, ¿cómo voy a tener un hijo, Señor? Mi mujer es estéril, tengo 100 años. Vas a tener descendencia, Abraham. Mira las estrellas del cielo, la arena del mar. Muchos por ahí dicen, no, ya estoy viejo, ya estoy vieja, ¿no? Y Abraham tenía 100 años, amado. Y Abraham dijo, no, estoy viejo ya, mi señora, ya no tenemos relaciones con mi señora, con Sara. Y el Señor dijo, vas a tener un hijo, Abraham.
y será tu descendencia como las estrellas del cielo. Mira el cielo, le dijo. Qué maravilla, ¿no? Esas cosas, amado. Mira la arena del mar. Dios va a multiplicar tu descendencia, va a ser, bueno, vos, yo, somos ese granito de arena del mar, somos esa estrella, una de las estrellas del cielo, que Dios le dijo a Abraham hace más de 2000 años que él iba a tener. Nosotros somos descendencia de él. ¿Por qué? Porque de la misma forma que él escuchó el Evangelio y lo creyó por fe, vos también lo estás escuchando y lo estás creyendo. Así son los nacidos del Espíritu, los nacidos de arriba, dice su palabra por allá en la versión Nácar Colunga. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Acordate lo que te dije, sos una de esas estrellas y sos uno de esos granitos de arena. Que fructificó el mensaje de hace casi 3000 años atrás, ese mensaje vivo, trajo un Cristo, mejor dicho, Cristo trajo ese mensaje, muere, vence la tumba, vence al diablo, le saca las armas que tenía preso la humanidad y te dice, mira, si vos me aceptás y aceptás el plan de salvación, esas armas que eran el pecado y la muerte, ya se las saco a Satanás y te entrego justicia y vida eterna a vos. Entonces vos le das el ok, Señor, acepto tu plan, acepto tu persona, dame esa justicia, dame esa vida eterna, y el Señor nos da esa justicia, esa vida eterna, nos da la paz que tanto necesitamos nosotros para poder movernos, nos da sabiduría, nos da paciencia, esperanza. Todas esas cosas tenemos que fructificarlas con la ayuda del Espíritu, a través de alimentar con el mensaje. Dice, pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles, ¿quiénes son? La Biblia, ¿a quién le llaman gentiles? A nosotros. Gentil quiere decir extranjero. ¿Por qué? Porque Dios solamente se había mostrado al pueblo de Israel, ¿cierto? Y por gracia, ¿cierto?, el mensaje es comunicado a los gentiles. Y Dios, sabiendo de antemano, por eso dice, por cuanto Dios sabía de antes que los gentiles iban a ser justificados. Una locura en ese tiempo. Una locura. En ese tiempo de Abraham era una locura decir que los gentiles iban a ser justificados por Dios. ¿Sí? Porque ellos se creían que eran una genética superior, los hebreos. ¿Sí? Y los extranjeros eran como esclavos, eran como gente incrédula, pagana, ¿viste? Era lo peor. ¿Sí? Pero Dios, como es un Dios de amor, y es muy diferente a nosotros, no todos, ¿no? Pero el ser humano está muy acostumbrado al orgullo, a la vanidad. Estamos acostumbrados a la maldad, a la raíz de amargura, a la venganza. No sé, ponele la palabra, ¿cierto? Y todo eso que nosotros sentíamos, tal vez en contra de Dios, en contra de las personas, a la otra persona y a Dios no le hacía nada. Eso nos afectaba a nosotros mismos. Muchos hoy en día están en el cementerio por causa de las raíces de amargura, del dolor, de la tristeza, la depresión,
la falta de perdón. ¿Sí? Esos son pecados que están en muchos hoy que dicen ser iglesia del Señor. Pero ¿qué pasa? El hombre solamente ve el pecado de la cintura para abajo, nada más. Ahí está el pecado, fornicación, el adulterio, y que esto, y que lo otro, y que acá, y que allá. Pero el orgullo, la maldad, los planes y proyectos para hacer fracasar a otros, la vanidad, la depresión, que tanto medicamento nos está haciendo gastar, la ansiedad, el miedo a morir, el miedo a vivir. ¿Cuántas cosas que van golpeando el espíritu del hombre, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno le habla de Dios, se ríe. Pero ¿sabe qué? Dios se ríe más. Pero se ríe porque le duele que no abran el corazón al mensaje y seamos libertados de tanta acusación y tanto señalamiento, ¿cierto? Que porque es rubio, porque es morocho, porque es esto, porque de aquel partido, porque a ese no lo quiero, es tantas cosas, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y después decimos, ay, culpa de Dios esto, culpa de Dios lo otro, culpa de Dios aquello, ¿no? Y yo no lo estoy defendiendo a Dios, porque a Dios nadie lo defiende, nadie lo puede defender. Pero digo que si Dios tendría que conformar la oración de todo el mundo, ¿cierto? Entonces hay que pedirle sabiduría al Espíritu, hay que pedirle sabiduría al Señor. Y hay una oración que se hace bajo la voluntad del Eterno, que va a traer los cambios que nosotros necesitamos verdaderamente, no como un chico caprichoso que pide lo que quiere, sino que pedimos con sabiduría a un Padre. Acá en esta tierra hay una iglesia, la iglesia que son todos los creyentes, ¿no? La iglesia no es un edificio, equivocation, no es un edificio. Yo lo entendí eso con el correr de los tiempos. 11, 13, 14, 15 años yendo a edificios, aprendí muchas cosas. Pero yo siempre hablo, perdí una familia por ser religioso. Perdí una familia. Y así, de esa manera, pude entender que la iglesia no es un edificio, no son 4 paredes. La iglesia es mucho más grande que un edificio, es una persona, es un ser humano. A eso vino el Señor, a darle esa belleza, esa semejanza, ¿cierto? Esa realeza, ¿sí? Con ese espíritu de servicio hacia el prójimo. Cuántas cosas que tengo que aprender, oh Rey. ¿Sí? Y acá tengo todo, hermano. Acá tengo todo para poder realizarme. Y te vuelvo a repetir, acá lo hablo, pero después con mi familia es una vivencia, no es que estamos todo el tiempo hablando y a ver que vamos a orar por esto, no, para nada. Muchas veces hemos estado y ha venido alguien, un amigo, una amiga, una persona, y hemos sentido que hay una necesidad en esa persona, ¿cierto? Y muchas veces nos miramos con mi Señora, ¿sí? Y hay una orden de Dios de estar orando por esa vida, pero en nuestro corazón, no exteriorizar tanto, porque por ahí la persona se cierra, ¿cierto? Y después, con el poquito tiempo, podemos ver esa vida que está cambiada,
viene, nos habla, y por ahí le soltamos alguna palabrita, y por ahí nos dice, mira, yo en este tiempo estoy mirando, estoy leyendo, y ha cambiado mi vida, y está cambiando mi vida, ¿cierto? Son cosas, son vivencias, ¿sí? Dice el verso 9, de manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante Abraham, el creyente, ¿sí? Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y he visto en muchos lugares, muchos templos, muchas iglesias, donde se tienen que obedecer algunas leyes viejas, ¿no? Ya que no, hoy en día no tienen. Dice que están bajo maldición, dice el Señor acá. Porque está escrito, maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en la ley. Hay muchos que por ahí dicen, no, porque yo respeto el sábado, yo respeto el domingo, yo respeto, ¿cierto? Y está bien, hacelo vos, para vos, ¿cierto? Pero no ates a otra persona que tiene otro parecer, ¿cierto? Yo, para mí, los días del Señor son todos, las horas del Señor son todas, los minutos del Señor son todos, ¿sí? Yo, aunque lo hago, oramos, no necesito estar arrodillado todo el tiempo, porque ya Cristo está en mí, estamos en constante interactuando con Él. ¿En qué sentido? El Espíritu me amonesta a mí cuando yo hablo mal, cuando digo una mala palabra, cuando hago algo incorrecto. A través de la conciencia se activa algo. La conciencia es la parte inmaterial que nosotros tenemos. Por eso hay muchos que dicen, ¿el hombre qué va a ser un ser espiritual? Sí, el hombre es un ser espiritual. La conciencia es parte de ese ser espiritual. Vos a la conciencia no la ves, físicamente tampoco no está dentro de nuestro organismo, pero la conciencia está dentro de nuestro intelecto, nuestras emociones, es parte de ese ser espiritual que muchos dicen, ¿qué va a haber ser espiritual? Sí, vos sos un ser espiritual, amado. Yo no soy más espiritual que vos, no porque yo estoy leyendo la Biblia, porque tengo un tiempo, vos sos igual de espiritual que yo. Potencialmente. Ahora el Señor va a empezar a pulir esas áreas, el área de la conciencia, las conductas, las emociones. Ese es el ser espiritual, el ser que no se ve, pero que está, ¿sí? Muy importante que vos lo sepas eso también. De manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante Abraham, el creyente. ¿Ok? Muy importante que vos sepas que vos no vas detrás de ninguna bendición. ¿Por qué? Porque el Señor ya te hizo bendito a vos. Acá el bendito sos vos y el bendito soy yo. Entonces, si vos estás bendito, estás totalmente completo en el Señor. ¿Sí? Es más importante, vos sos más importante que todas las cosas que necesitas para vivir. El agua, el pan, el medicamento, la calefacción, la luz, la casa. Vos sos más importante que todas esas cosas. Vos sos mucho más importante. Cristo murió por vos. Cristo no murió por ningún templo, no murió por ninguna casa, no murió por lo que nosotros necesitamos. Cristo murió por nosotros y está en nosotros. ¿Sí? Es una gran diferencia. ¿Sí?
Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no ponga por obra todas las obras escritas en la ley. Entonces, si vos me decís, bueno, yo soy salvo porque soy un excelente evangélico, soy un excelente católico, soy un excelente testigo de Jehová, bueno, pero me tenés que cumplir todas las leyes. Y hay leyes verdaderamente que el hombre, una ley sola nomás, el hombre va a haber un momento que va a caer y no va a poder cumplirla. Los mandamientos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién puede cumplir los mandamientos de una forma perfecta, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año? ¿Quién es el hombre que puede hacerlo? No se halló ninguno. Nunca nadie pudo cumplir las leyes en su completamente. Por eso acá está diciendo, ¿cierto? El que dice que va a cumplir la ley tiene que cumplir todas las leyes, no tan solamente obedecer el sábado, obedecer el domingo. Eso ya no tiene ningún tipo de asidero en este tiempo en que Cristo está. ¿Por qué? Porque Cristo es ese día sábado, Cristo es ese día lunes, ese día domingo, Cristo es ese día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es Cristo, es el Señor. Nuestra necesidad es el Señor. Y Él sabe bien de lo que vos necesitas. ¿Sí? Y te lo va a proveer. Y es evidente que nadie es justificado por la ley ante Dios, porque está escrito. Estamos leyendo el libro de Gálatas capítulo 3 verso 11. Yo estoy leyendo en una versión llamada Pellita, ¿sí? El justo será salvo por la fe. Dice, el justo vivirá por fe, ¿sí? Esa es otra cosa, ¿viste? Que muchos dicen que somos pecadores. No somos pecadores. Somos justos que pecamos. ¿Por qué? Porque una cosa es el pecador. El pecador estaba... ¿Qué quiere decir pecado? Separación. Es una separación. Estaban muertos en nuestros pecados. Estamos separados de Dios. Estamos muertos para Dios. Viene Cristo, aceptamos al Señor. Cristo nos da vida eterna. Nos santifica, ¿cierto? Nos hace perfecto en Cristo, somos justificados, y ahora sí, ese ser justificado puede vivir por fe y no por ley. ¿Sí? No es que yo tengo que hacer esto para conseguir esto. No es que yo tengo que dar X cantidad de dinero para que Dios me conceda lo otro. No es que yo tengo que ir tan solamente tal día de la semana para que Dios... Mentiras. Esto no es así. A Dios no se lo puede sobornar. ¿Sí? Para que mueva su mano. Así no funciona el Señor en tu vida. Nunca va a funcionar. Por eso es que hay tanta gente insatisfecha dentro de las religiones. Buscando un Dios que está lejos. Voy a ver si Dios me escucha este año. El año pasado no me escuchó. Sí, pero ¿cuál es el ámbito en el que vos estás? ¿El ámbito de la ley? Hay gente que peregrina, por ejemplo. Los respeto, ¿no? Peregrina lejos, muchos kilómetros. En ninguna parte de la Biblia está esto. Y hacen... Eso es una ley, ¿no? Muchos peregrinan, muchos van y ponen la billetera ahí, ¿cierto? Dios, acá te dejo esto, pero necesito algo, Dios. Eso ¿sabe cómo se llama? Soborno.
soborno. Muchos peregrinan, se van lejos. Dios no está ni allá, ni al norte, ni al sur, al este. Dios está en tu vida, habitando tu vida. ¿Sí? Esas son las buenas nuevas de salvación. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Parte. Estamos hablando, pero de cosas muy pequeñitas, pero son apasionantes. Dice, y es evidente que nadie es justificado por la ley ante Dios, porque está escrito, el justo será salvo por la fe, el justo vivirá por fe, dice otra versión. No obstante, la ley no procede de fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en ella, será salvo por ellas. El que ponga por obra las cosas escritas. ¿Sabés la cantidad de cosas que había que cumplir para ser salvo? Pero, ¿qué pasaba? El hombre y aún los sacerdotes en los tiempos de Moisés no podían cumplir. Era tanta la demanda. Entonces, ¿qué era lo que hacían para que Dios les perdonara los pecados en lugar de morir ellos? Porque en el momento que vos quebrantaste esa ley, era un pecador y había una maldición que venía contra tu vida por causa de ese pecado. ¿Qué era lo que hacían ellos? Sacrificaban becerros, sacrificaban ovejas, carneros, y los que tenían poco dinero, palomas. O había unas ofrendas cereales, por ejemplo. Y eso, al ver un derramamiento de sangre, ese animal tomaba tu lugar, moría por ese pecado que vos habías hecho. ¿Eso qué era lo que venía hablando? Que iba a haber un Salvador, que iba a morir en una cruz, en sacrificio. Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, habla de Cristo Jesús y su reino. Y en ese reino estás vos y estoy yo. Si aceptamos esto, ¿no? Que estamos charlando, ¿sí? Pero por fe, no por la ley, porque si no tendríamos que vivir matando montones de animales hasta que nos muramos. Y así Dios dice que expiaba el pecado, que ella lo pasaba por alto, ¿cierto? Era como cuando vos barrés el piso y guardás la mugre dentro de una alfombra y ponés la alfombrita y parece que está todo bien. Hasta que venía el sacrificio perfecto, que era Cristo, que nos limpia, no que guarda y oculta el pecado como muchos hacemos. Volviéndolo de antes, muchos miramos el pecado de la cintura para abajo. Mirá, allá va el mujeriego, mirá, allá va fulana, ¿no? Esta, cuántas cosas, ¿no? Miramos eso, vemos eso, sí, eso sí, somos perfectos para ver eso. Pero para ver el orgullo, para ver el abuso psicológico, ¿viste? El abusador psicológico en la casa es una cosa, pero cuando sale, vos lo ves sonriente, siempre sonriente, de fiesta, ¿viste? Pero es la persona más mendiga del mundo, ¿sí? Porque fulmina a la familia psicológicamente, porque tiene el dinero, porque lleva el sustento, ¿cierto? Y viceversa también, está la mujer, están los hijos muchas veces también, ¿sí?
Eso es pecado, pero nadie lo ve. No hay una ley que juzgue al vanidoso, no hay una ley que juzgue al orgulloso, no hay una ley que juzgue al que hace este abuso psicológico. Pero el Señor sí lo ve. Y al final de la jornada nos va a pedir las cuentas. Pero si nosotros hoy le pedimos perdón al Señor y le pedimos perdón a las personas que ofendimos, el Señor nos perdona. Dice que si confesamos nuestros pecados, ojo que no tenés que confesar con ningún cura, con ningún pastor, ni con nadie, con el Señor. El cura, el pastor te puede dar una guía, hasta por ahí. ¿Sí? Es muy delicado esto que te estoy hablando. ¿Sí? Hay algunos lugares donde se hacen retiros. ¿Sí? Yo una vez fui a un retiro, me acuerdo, y me hicieron confesar cosas que yo hice a un hombre, ¿cierto? Cuando veo la Biblia, después con el tiempo, ¿cierto? Que el único que vos le tenés que pedir perdón, primeramente es al Señor, y después a la persona que ofendiste. Y bueno, yo le hablé a esta persona un montón de cosas mías, ¿sí? Después lo salió a repartir por toda la congregación. ¿Sí? Entonces ahí me di cuenta que las religiones para nada aprovechan. En otra oportunidad también teníamos que pedir perdón a una persona que había muerto. Por él vos, yo hubiera tenido un problema con mi papá, con mi mamá, qué sé yo. Estoy hablando de una hipótesis, ¿no? Entonces vos tenías que ir, esa persona que estaba ahí dice, bueno, hacé de cuenta que yo soy tu papá, soy tu mamá. Me tenés que venir a pedir perdón, me tenés que confesar el pecado, todo, y me tenés que perdonar. Yo soy tu papá y tu mamá que están muertos. Estamos pidiéndole perdón a un muerto. Eso hoy en día está pululando dentro de la iglesia cristiana. Esas doctrinas. Cuando voy a la palabra, en ninguna parte me dicen estas cosas. ¿Viste? Entonces son prácticas que por ahí se hacen dentro de las iglesias para encajonar personas, ¿viste? Que las personas entren en él. Después está con el pecado generacional, que lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre, cae en maldición a mi vida. Eso era en el Viejo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento no, porque Cristo con su sangre cortó todo. Hoy en día, yo muero, si yo me muero, me quiero morir en mi pecado, me muero yo, pero mi hijo es libre. ¿Sí? Lo que sí muchas veces, ¿sabés qué es lo que llevan nuestros hijos dolorosamente? Nuestras mismas conductas malas. Pero eso hay un tiempo todavía que Dios puede obrar y puede cambiar. Ojo con las religiones. Ojo con las religiones. No obstante, la ley no procede de fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en ella será salvo por ella. Nadie pudo caminar en ella, así que nadie se pudo salvar por la ley. Siempre tuvo que mediar, matar becerros, matar vacas, matar corderos, derramar sangre. Y ahí Dios perdonaba por un año al pueblo, por un año. Y el pecado tampoco, el pecado quedaba ahí escondidito, estaba escondidito. Como estos pecados que están escondidos y no hay ley, ¿viste? Como la vanidad, las raíces de amargura, la venganza, el odio. ¿Cuántas cosas podemos hablar? Para esas cosas no hay ley. Pero sí hay alguien que tiene ley. Pero tiene mucho amor para derramar en nuestros corazones. Y eso es lo que va a derramar el Señor en nuestros corazones.
ese amor que tanto necesitamos, de nuestro papá, de nuestra mamá, nosotros que somos personas grandes. Cuánta falta nos hizo eso, ¿no? Pero le damos gracias también al Señor por ese papá y esa mamá que estuvieron a nuestro lado, ¿cierto? Y los bendecimos, ¿sí? Pero hay una triste realidad hoy dentro de las congregaciones, ¿cierto? Dios tiene hijos huérfanos de un padre que está vivo, ¿sí? Hijos que no conocen a su padre, ¿cierto? Hijos huérfanos de un padre vivo. Qué paradójico, ¿no? Acordate de esa palabra que te estoy hablando. Este es un tiempo en que Dios va a impartir esa paternidad en nuestras vidas. Ese amor en las noches. Va a haber detalles en tu vida. Va a haber momentos en tu vida. Algo, vivencias algo que vos le pediste al Padre. Algo que vos estás hablando con el Padre. No que estás arrodillado en un lugar que te vean. No. Ahí en tu casa, haciendo algo, no sé, en bicicleta. Ven en bicicleta. Y de golpe el Señor. ¿Sí? Una palabra así de golpe, ¿no? Entras en una conexión con este Dios de amor. Oh Señor, tengo este anhelo, Padre, tengo esta. Es algo que el Espíritu te lo va a poner para que vos intercedas. Cuando sientas algo, el Espíritu te lo va a poner a vos en ese momento para que ores a favor de una persona, de un niño, de una niña que está siendo abusada, a favor, que mande sus ángeles. Señor, misericordia, Señor, derrama tu poder, derrama tu gracia, tu amor, Señor, manda tus ángeles, auxilia a Dios, a ese huérfano, a esa viuda, a ese anciano, Padre. Esas son las cosas, el servicio que Dios el día de mañana te va a decir, buen siervo fuiste, buen siervo fiel. Esa oración. Vos vas a estar bien en tu casa así. Vas a estar en tu jardín. Vas a estar regando tus flores. Vas a estar pintando tu cuadro ahí, un cuadro, haciendo una obra de arte. Y el Señor ahí te va a molestar. Señor, ¿qué pasa, Dios? Y te vas a acordar de una persona, un rostro, de una situación. Señor, cambia esa situación, Dios. Ese matrimonio, Padre. Oh Dios, ese cáncer, Padre. Absorbe ese cáncer, Señor. Absorbe ese cáncer, Señor. Sopla resurrección y vida sobre ese cuerpo. Oh Rey. Esa oración va a tener peso, va a tener alcance, va a tener eficacia, porque el Espíritu Santo busca el corazón. Ese corazón, ahí está, que le agrada a Dios, que hay paz, a pesar de que está pasando por momentos, hay paz en ese corazón. Acá está, acá yo voy a poner mi verdad, acá voy a poner mi presencia, acá voy a poner mi señorío, acá voy a poner mi reinado, voy a poner mentalidad de gobierno en esta mujer, en este varón, que dice, no, yo ya estoy por morir, estoy viejo. No, Señor, ahí en las canas vos vas a adorar, vas a alabar a Dios, vas a engrandecer su nombre, vas a honrar su nombre. Por fe, no tengo que cumplir leyes, no tengo que cumplir, por fe, Señor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Cristo, el justo. Cristo el justo, muere Cristo. Descienda a los infiernos. 3 días ahí, en el corazón del infierno. Satanás comenzaba a saborear
una victoria. El Hijo de Dios había muerto, había descendido a los infiernos. Dice que el pecado y la muerte, por allá por Hebreo, no pudieron retener a ese hombre que estuvo 3 días en el infierno. ¿Por qué estuvo 3 días en el infierno? Para que vos y yo no estemos en ese lugar. ¿Sí? Él pasó eso para que nosotros, ¿de qué nos sirve un Cristo que murió y fue al infierno para mandarnos al infierno? Hoy sos salvo, mañana va al infierno. Hoy sos salvo, mañana va al infierno. Hoy sos salvo porque cumpliste este mandamiento. Mañana no lo cumplís. Vos sabés que hoy no lo puede cumplir, bueno, al infierno. No, eso no es Dios. La vida eterna es vida eterna. No se corta. No se apaga. Ojo con esas religiones que te dicen, no, mirá, y no sé si sos salvo, me parece que perdiste la salvación. Eso es una locura. Es imposible perder un regalo que Dios te da. Si vos le das un regalo a un hijo, no se lo vas a quitar. Aunque se porte mal, es un regalo, ya está, ese regalo es tuyo. Aún muchas veces regalamos cosas a nuestros hijos sabiendo que se porta mal, se lo regalamos igual. ¿Sí? Dios nos dio la vida eterna, no porque nosotros la merezcamos. Dios nos dio vida eterna por su amor. El Padre nos dio vida eterna porque hay amor, hay un amor grande en Él. Nos dio su vida eterna. No, nos regaló, eso es un regalo, no es algo que yo lo consigo por cumplir leyes dentro de un templo, es una locura. Eso no dice en ninguna parte de su palabra. Es por gracia. Vosotros sois salvos por gracia por medio de la fe. Dice Efesios. Entonces Él se hizo maldición. Dice que el diablo no pudo retenerlo. Dice que al tercer día empezó a subir Cristo del infierno, su ascenso, y resucita el tercer día. No lo pudo retener, el diablo se volvió loco. ¿Pero cómo? A ver, ¿qué pasa acá? Este cayó en el infierno, ¿cómo que te lo llevó así? Acá dice que en él no hay pecado, sin pecado. No había ninguna ley que pudiera retener en el infierno al Hijo de Dios. Bueno, ¿por qué hizo eso? Él nos levantó juntamente con Cristo en el momento que creímos, nos resucitó. Nos resucitó juntamente con Cristo en el momento que creímos. Ay, pero yo no sentí nada, viste que hay muchos lugares que lloran, algunos se sacuden, otros qué sé yo. Nada, no es necesario sentir nada, solamente tenés que creerlo. Acá dice la palabra, es por fe. Nos resucitó. Somos nuevas criaturas. De eso se trata. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Sí? Tenemos a Jesucristo habitando en nuestra vida y al Espíritu Santo, que es la promesa. Antes, en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo no podía habitar el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba bajo la ley, bajo la obediencia a la ley. Como el hombre no podía cumplir la ley, él no podía habitar. Estamos muertos, el hombre estaba muerto en el pecado. Viene Cristo, nos justifica, nos une a Él, ¿cierto? Y acá está haciendo algunos arreglos el Señor ahora. Nos hizo justo, ¿cierto? Y nos está santificando por medio de su palabra. Nosotros a través del conocimiento del Hijo de Dios, del Cristo, estamos siendo santificados. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo que Él nos puso también a nosotros. Y si es necesario, el Señor te va a rodear con sus ángeles también. El Señor te va a guardar.
te va a preservar tu vida, la de tu esposo, tus hijos, el día que vengan, tus nietos, porque hay alguien que está ahí. Está creyendo en el Señor. No está haciendo ninguna cosa, ¿cómo te puedo decir? Emocional, gritar y qué sé yo. No, amado. Hermanos míos, dice el verso 15, hermanos míos, hablo en términos humanos, un pacto entre hombres y una vez ratificado, nadie lo invalida ni le hace alguna modificación. Un trato es un trato, un pacto entre dos hombres. Ahora bien, la promesa que fue hecha a Abraham y a su simiente, la simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo, acordate. Y en Cristo, ¿quién están? Nosotros. ¿Sí? La simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo. Y en Cristo, adentro de Cristo, ¿quién está? Nosotros. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Cristo abrió dentro de él una puerta y ahí estamos nosotros. Dentro de este Cristo también. ¿Sí? Estamos hablando en el Espíritu, en el ser espiritual que somos. ¿Sí? Él no le dijo a tus simientes, escucha bien, no dijo a toda la iglesia. Él dijo como refiriéndose a muchos, sino como a uno, a tu simiente, el cual es Cristo. ¿Cierto? La simiente, ¿qué significa? Semilla. Es una simiente incorruptible, dice la palabra. ¿Qué quiere decir incorruptible? No se corrompe, no se corrompió. Entonces nosotros, al ser unidos a esas simientes incorruptible, hoy gozamos de justicia y vida eterna, paz, gozo. Son cosas eternas que solamente la eternidad puede impartir. Esto pues digo, el pacto ratificado previamente por Dios en el Cristo no lo puede abrogar la ley, la cual llegó 430 años más tarde, ni invalidar la promesa. La ley no puede hacer nada contra Cristo y su iglesia. Nada, absolutamente nada. Cristo es mucho más profundo que la ley, ¿cierto? Él conoce el andar del hombre. No como algo escrito en un lugar, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, portate bien, sé bueno. Sí, soy bueno cuando estoy con otra gente, pero cuando estoy en mi casa, ¿cómo soy con mis hijos, con mi esposa? Que Dios me ayude, ¿no? A mí primeramente, ¿sí? Porque si la herencia es mediante la ley, entonces ya no sería mediante la promesa, no sería mediante el Espíritu. Pero Dios se la otorgó a Abraham mediante la promesa. 430 años antes que Moisés viviera y subiera al Sinaí y le dieran las tablas de la ley, Dios ya había entregado la gracia a Abraham para que creyera. Mira, va a venir un hombre, una simiente, y a través de ese hombre van a ser benditas todas. Viste que no dice la iglesia, los templos, no. Todas las familias de la tierra. Cristo Jesús.
Entonces, ¿para qué es la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. ¿Por qué está la ley? A causa del pecado. Por eso se hizo la ley, para que hubiera un gobierno, para que hubiera un control, ¿cierto? Hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa. Esa simiente es Cristo. Hasta que murió y resucitó. Ahí terminó la ley. Y la ley fue dada mediante ángeles, por medio de un mediador. ¿Quién era ese mediador? Dice, ahora bien, un mediador no es de uno, pero Dios es uno. Dios es uno. Por tanto, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera sido dada una ley que pudiera salvar, la justicia hubiera sido en verdad mediante la ley. Pero nadie pudo cumplir la ley. Entonces la ley era buena, sí. ¿Era de Dios? Sí. Pero no tenía poder en sí misma para salvar, para dar un nuevo nacimiento, para dar vida eterna. Yo tenía que hacer cosas para obedecer esa ley y salvarme por la obediencia, pero como nunca pudo el hombre, siempre vivió sacrificando animales en lugar de él, porque todos los días moría, no podía cumplir la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa mediante la fe de Jesucristo fuera concedida a los que creen. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, todo pecadores. ¿Para qué? Para que ese pecador supiera de que nunca se iba a poder salvar por la ley, sino a través de la fe en quien, en la simiente incorruptible llamada Cristo Jesús. Fue concedida a los que creen. Pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba. ¿Qué era la ley? Era una custodia, que era como un guardián, siempre mirando las cosas que hacíamos para rectificarnos. Mira, no, la ley dice esto, lo que vos estás haciendo esto, la ley dice esto. Mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada. Estábamos confinados, estábamos siendo guardados, ¿cierto? A través de la ley, hasta que viniera la fe. ¿En quién? En alguien llamado Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestra guía hacia Cristo. Todo el libro de la ley, los Salmos, Proverbios, Deuteronomio, Números, Génesis, Éxodo, todo apuntaba ¿a quién? A Cristo, al Salvador, al Rey de Reyes. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. No estamos bajo... El tutor era la ley, la que nos cuidaba. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ya no somos tan solamente hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Porque los que fueron bautizados en el Cristo, esto no tiene nada que ver con ese bautismo en agua. Al ser bautizado en Cristo, dice, al ser sumergido en Cristo, en la persona de Cristo. Esto está hablando del área espiritual. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Del Cristo fueron revestidos, dice. Eso ahí está. Ese es el bautismo. En Cristo fuimos revestidos. Cuando el Padre te ve a vos, ve a su Hijo caminando por la tierra. Ve a su hija caminando por la tierra. Ve a su hija cuidando sus plantas, cuidando sus gatos, sus perros. Ve a su hija tomando un café.
haciendo una obra de arte, escuchando buena música, no sé, sirviendo a su esposo, el esposo en el trabajo. El que ve caminar la justicia de Dios. Ahí va la justicia mía, ahí va la justicia. ¿Por qué? No porque hace cosas para hacerme poner contento, no, porque creyó en mi Hijo. Ese Hijo que yo tanto amé, y tanto amo, y tanto amaré. Entregó su Hijo, lo más precioso que puede entregar un ser. Él lo entregó y dejó que le hicieran lo que las cosas peores, aberraciones peores en la cruz del Calvario, por amor, por amor. Ese fue un acuerdo que se concretó en el cielo. Padre, yo voy a rescatar a la raza humana. Y se pusieron de acuerdo los dos, porque los dos sienten y aman de la misma manera al ser humano, ¿cierto? Sea quien sea, puede ser el violador serial peor, el drogadicto peor, el borracho peor. Dios ama. Él dio su Hijo, Él no va a renunciar por esa persona, Él lo va a buscar diferente. Lógicamente que esa persona va a tener la potestad de elegir sí o no, pero Él va a estar con su amor ahí. Así llegó a mi vida. Y gracias a Dios puedo decir que no llegó por medio de un templo. ¿Cómo me convertí yo? Leyendo la Biblia por las noches. Tenía 13 años y leía la Biblia escondido de mi papá y mi mamá con una linterna en la frazada, y ahí leía la Biblia y veía a ese Jesús, y bajó a Capernaum y llegó a Bethsaida y llegó a Jerusalén y hacía milagros y hacía esto. ¿Quién es este hombre? Me acuerdo que era un Nuevo Testamento que me había dado un señor católico. Y yo lo leía y me maravillaba. Bueno, ahí mi espíritu nació. Ahí yo tuve esa experiencia con el Señor. ¿Sí? Por tanto, todos ustedes, ya estamos terminando ya, por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ella lo dijo, ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. Acá no hay nadie, no hay hombre, no hay mujer que diga, no, este no es hijo de Dios porque no cumple este mandamiento. No, este no es hijo de Dios porque no se viste de traje y corbata. No, este no es hijo de Dios porque no se pone pollera hasta el piso. Porque se deja las canas. No, porque el hombre de Dios se tiene que vestir así. Ese no es un hijo de Dios. Son hijo del diablo. Dicen por ahí algunos en las redes, ¿no? Nada que ver, hermano. Nada que ver. Cuando vos vas en la paz de tu corazón y lees esto y le pedís la guía al Espíritu, suenan otras palabras. Suenan otras expectativas para nosotros. Suenan otras verdades. Nos empiezan a rodear verdades en nuestras conciencias. Cosas que vienen y vos empezás a quebrantar tu corazón, tu alma. Dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser lo otro? Bueno, es tu Padre que está vivo, es tu Padre que está tratando con tu ser. En los sueños, cuando descansás, cuando trabajás, vas a sentir esa dulzura. En tus hijos, vas a ver tus hijos. Y va a salir una oración, va a salir ahí, hijo. Dios, quiero lo mejor para... Y ahí va a estar esa cobertura en el espíritu de ese padre y esa madre que tanto hace falta en esta bendita sociedad. Los papás separados, uno por un lado, uno por otro, peleados. Y los hijos ahí, pasando cosas, dolor. El padre tratando de comprarle, darle esto, que le voy a regalar esto, le voy a regalar esto. Y tu hijo no necesita eso. Está cansado,
Te dice, sí, papá, gracias. Pero está necesitando otras cosas. Bueno, este es el principio, hermano, hermana. Ya terminamos. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. No porque vestís un traje y corbata, no porque hablas correcto. A ver, no. Vos creíste, vos sos hijo de Dios. De acá hasta que el Señor te lleve. Porque los que fueron bautizados en Cristo, del Cristo fueron revestidos. No hay pues judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesucristo. Uno en Jesucristo. ¿Cierto? Viste que hay muchos por ahí que dicen, con esto termino, le dicen, oh Señor, quiero ser igual que tú. Yo muchas veces lo he cantado. El otro día estaba cantando una canción. Quiero ser más como tú. Y entonces pensaba, ¿no? En esto. Soy parte de su cuerpo. Él es la cabeza. Yo soy la mano, ponele vos. A ver. La mano le dice a la cabeza, ¿no? Quiero ser igual que tú. ¿Te imaginás vos? La mano diciéndole a la cabeza, quiero ser igual que tú. No, nosotros somos Él. Somos en Él. Yo no tengo que decirle, a ver Señor, quiero ser igual que tú. No, yo soy parte del cuerpo. ¿Cómo la parte del cuerpo le va a decir, quiero ser igual que vos, que sos la cabeza? No, yo estoy ahí. Soy parte del cuerpo. Soy un dedo. Soy un pie. ¿De quién? De Cristo Jesús. Entonces ya no le tengo que decir, quiero ser igual que tú, Señor. No, yo ya soy parte de Él. Soy parte de Él. Él dijo que somos parte de su cuerpo. Pero la iglesia todavía no lo cree. La iglesia todavía está caminando bajo mandamientos. Tenés que diezmar, tenés que venir los domingos, tenés que venir los sábados, tenés que venir de traje y corbata, tenés que venir mandamientos para ser aceptado en esa cofradía, por así decirlo. Cuando Cristo dice que somos uno en Él, acá su palabra dice, mirá. Con esto termino, verso 3, verso 28, no hay pues judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Uno en Cristo. Este es un misterio precioso en el Espíritu. Y si ustedes son del Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Sí? Hay una herencia, ¿cierto? Primeramente, la herencia es Cristo. Después vienen las demás cosas que Él sabe que vos tenés necesidad. Sabe que vos tenés necesidad. ¿Sí? Así que le damos gracias al Rey amado. No te entretengo más, discúlpame que me extendí un rato en esta hora de la noche. Sé que hay personas que están trabajando en esta noche, gente que está trabajando en vigilancia, en diferentes rubros. Que Dios bendiga, que Dios fortalezca y que Dios esté preparando vuestros corazones, porque hay algo que está habitando sus vidas, que eso es lo que va a fluir, eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Sí? Amado, que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto, seguramente mañana o pasado vamos a estar dando Gálatas 4. Son 6 capítulos de esta epístola que tiene grandes iluminaciones para nosotros. ¿Sí? Que Dios te bendiga.